Yo soy de la época, como soy viejo, que no dice exiliado, sino digo exilado, porque yo aprendí a decirlo así, y cuando todo viejo se fiel a sí mismo. Creo que la creación artística es envolverse en un proceso donde uno revela algo que no sabía antes. Pero como uno no tiene conciencia de sí, es un camino de revelación y en esa medida es de expresión, pero ante todo es de sorpresa. Uno no conoce aquello que va a expresar, lo va sabiendo en el momento que lo va expresando artísticamente. Yo creo que Yuyu influye no solo formalmente, sino filosóficamente, ¿no? Te diría que ambas influencias están completamente concatenadas, porque el pensamiento de Yuyu es tan importante como su pintura, digamos. La pintura trata de decir lo que las palabras no pueden decir. Haroldo Conti es un símbolo para todos los que creen que el artista tiene un compromiso con la historia, con el momento histórico en el que vive. Se comprometió totalmente como escritor, como pensador, como intelectual, como militante político. Es un símbolo de los artistas argentinos, de los intelectuales argentinos, de los militantes políticos argentinos. Y como esta exposición se desarrolla en el Centro Cultural Haroldo Conti, digamos que justamente al ser la exesma tiene una carga simbólica en sí misma, no se podía negar el espacio donde se estaba desarrollando, primero que todo, y segundo, tampoco se quería hacer una muestra que fuera solo de denuncia, porque la obra de Noé tampoco es una obra solo de denuncia. Pero vivimos en el entorno, y el entorno me hablaba a mí. Preferí la palabra olfato a percepción. Percepción es más directa, olfato es como una intuición, como una cosa, lo que se percibe en tiempo y lugar. Y lo que queríamos era justamente hacer una cuestión de juego de palabras y de hablar, por eso esta situación más intuitiva que tuvo Yuyo, sobre todo en determinados momentos de su vida. Ese cuadro, para mí es el símbolo de esta exposición. Lo hice apenas llegué a París en el 76. Formaba parte de 3 con el mismo título, Esto no tiene nombre. Lo hice porque apenas llegué, ya se sabía que tiraban gente al río. Apenas llegué, en París se decía eso. Y cuando después de 20 años descubren como gran novedad en Argentina que había gente que se va a ver, me pareció increíble, porque yo lo sabía desde que llegué a París. Allá lo decían. Lo que pasa es que creo que había una gran negación acá. Cuando yo puse esta exposición, la gente preguntaba, estaba en plena dictadura, y la gente preguntaba, ¿qué le pasa a Noé que está tan violento? El violento era yo. Nosotros pertenecemos, nos dicen, al mundo occidental. A nosotros nos han comunicado que pertenecemos al mundo occidental, mejor dicho.
Somos eso y mucho más. Todavía no sabemos qué somos, pero estamos en proceso de afirmación. Creo que en este sentido se habla de la identidad latinoamericana y se hace una crítica comparándola con el arte europeo y ahora norteamericano. Pero en realidad se está escondiendo una relación de poder. El problema nuestro no es un problema de identidad. La identidad la estamos elaborando día a día. Y este pertenece a la primera exposición que hice después de 9 años de estar alejado de la pintura. Una de las razones por las que volví a pintar, una de las tantas, es porque yo me había ido del plano. Y entonces, enseñando, volví al plano. Yo me sentía que pintaba a través de mis alumnos. Tenía alumnos porque de algo tenía que vivir. Bueno, entonces, había un solo día que no daba clase, que eran los miércoles. Y ese día justo, por el mes de octubre, más o menos, cuando estaba escribiendo el texto de prólogo de esta exposición, un título que era ¿por qué pinté lo que pinté? No pinté lo que no pinté y pinto ahora lo que pinto. Estaba haciendo ese texto, me tocan el timbre y me encuentro 5 monos vestidos de civil apuntándome la panza. Y revisaron todo, era todavía época de Isabelita. Había un testigo, que era el portero, y había un testigo, que era un vecino. Y bueno, no encontraron nada, salvo libros de izquierda, pero no hicieron... y se fueron, pero me citaron al día siguiente. Bueno, pero cuando vino, la pasamos, pero en fin. Cuando vino el golpe, al poco tiempo, una de mis alumnas era la hija de Haroldo Conti, Alejandra. Al poco tiempo, entonces, me enteré de lo que le pasó a Haroldo y a otras personas. Y Nora, mi mujer que ya murió, me dijo, mira, me siento más tranquila si te vas. Después vemos qué es lo que pasa y en todo caso yo me voy después con los chicos y bueno, cosa que sucedió. El Yuyo siempre fue un hombre de generar extremas tensiones y los momentos plácidos más bien son por contraste con los momentos de tensión y no tanto por una adhesión a una pintura más reposada, ¿no? Yo creo que la pintura de Yuyo no está nunca en reposo, no solamente en cuanto a la arquitectura de los cuadros, sino en cuanto a la energía, ¿no? Entonces yo relacionaba los mitos, pero ¿qué mitos eran? Eran los mitos que estaba viendo en un psicoanálisis mío, que yo, mientras hablaba dibujaba yo y me salía cosas, porque estaba en crisis por estar alejado justamente de la pintura. Entonces fui volviendo, pero tenía también otra serie que se llamaba Conquista y violación de la naturaleza, que se refería a América. Y este era uno de los cuadros, y es un cuadro como totalmente simbólico, Naturaleza de América. Este se llama. Tengo la sensación de que le falta una palabra. La energía de Yuyo es una energía que se justifica paroxísticamente, ¿no? Digamos, es un hombre que los quiebres, virajes, transformaciones y metamorfosis, como decíamos antes, las acomete por paroxismo, por saturación, por crisis, ¿no? Y a veces esas instancias de tensión están en el mismo cuadro, ¿no? Y en una serie, y en varias series, ¿no? Entonces, es como que vos tomás un cuadro de Yuyo y es la muestra de tejido, no solo de ese cuadro, digamos, ¿no? Es decir, celularmente cada pedazo del cuadro es un poco, resume la lógica de todo el cuadro, sino que ese cuadro a su vez resume la lógica de varios cuadros y esos varios cuadros resumen la lógica de toda una serie y esa serie de varias series y de repente vos te das cuenta que estás leyendo toda una pintura leyendo un cuadro, ¿no? Y eso pasa muy pocas veces, eso pasa muy pocas veces. Pero no como hizo Torres García, que es América del Sur al revés. Esta es toda América al revés. Con lo cual, América Latina está arriba y Estados Unidos está abajo, que yo creo que si se une, se invierte la mecánica del poder. Debe ser uno de los pocos cuadros que
pinté una mujer como más o menos parecida a una mujer. No sé, me encantan las mujeres, pero por eso mismo las respeto y no las pinto. La pregunta por la identidad del arte latinoamericano creo que plantea un problema equivocado. Ningún artista alemán se pregunta si lo que está haciendo es arte alemán. Lo que hace naturalmente será arte alemán porque él es alemán. Pero a nosotros nos piden que demos cuenta de la identidad latinoamericana. Nos piden como un pasaporte. Es como si fuéramos un eco de ese primer mundo. Esto significa que el problema no se trata de la identidad, sino del poder. Poder ser. Lo hice cuando subió Menem. Y apenas lo habían votado, subió, estaba convocando a ¿cómo eran los tipos de Bungeborn? ¿Sí? Entonces lo pinté en esa época. Y acá, ves así, tiene una caja de Habano. Y la forma de la caja de Habano es la forma del cuadro. Que es como una cosa, bueno, estos están fumando a estos, ¿no? Y estos son los que le votaron, por eso dice el poder y su base. Y debe ser uno de los cuadros más figurativos que he hecho en mi vida, así, figurativo por esta parte, ¿no? Porque yo estoy siempre en el medio de las dos cosas, pero este es más figurativo. Lo hice en el momento de la gran crisis del 2002, todo se cae, ¿no? Todo se derrumba, ¿sí? Siempre he dicho que mi tema es el caos. Desde chico tomé el tren del caos, en cierto modo. ¿Y por qué lo tomé? Porque de chico he oído hablar de la guerra de España, de la Segunda Guerra Mundial, del surgimiento del peronismo en una casa donde eran antiperonistas originariamente, pero luego fui dándome cuenta del contexto en el que yo vivía y el contexto exterior a mi casa, y eso me hacía sentir que había un doble mundo, el mundo del interior y el mundo del exterior. Y yo me sentía protegido en el mundo del interior. Yo he vivido como el mundo en estado de tensión, de revelación permanente, de algo que te sorprende. Por eso, cuando los profesores de pintura hablaban de la unidad del cuadro, de la atmósfera, de la unidad de la obra, yo me preguntaba de qué unidad están hablando. Si esa unidad no existía en torno mío, entonces es ahí donde empecé a hablar de caos. Y en cuanto a si el arte es cambio o hay algo invariable, creo en las dos cosas. Yo siempre estuve en lo mismo y siempre estuve cambiando. Siempre estaba en ese tren, pero el tren estaba cambiando. Y esto me llevaba a mirar la problemática de manera distinta. Yuyo es un hombre que no cambia nunca y cambia todo el tiempo, digamos, ¿no? Es una paradoja viviente. Entre el 64 y el 65 hice muchas instalaciones así caóticas, despelotadas, así, de las cuales destruí todas después, porque estaba en Estados Unidos en ese momento, mudarlas era muy engorroso, además, y bueno, las destruí. Y me quedó esta, porque esta me había quedado en Buenos Aires. Algunas piezas se perdieron, pero las restablecí más o menos, pero en un 80% son de piezas originales o más. Era la época que la derecha hablaba del ser nacional, y para mí el ser nacional era este despelote. Entonces, bueno. Hice una serie de jeroglíficos en el sentido de entender algo que se escapa, pero no como escritura, ¿sí? Yo lo llamaba jeroglíficos de las cavernas de Buenos Aires. El título original era jeroglífico
paraguayo encontrado en Buenos Aires. Pero como tiene escrito acá, ladra el ladrón ladrado, al final se llama ladra el ladrón ladrado. Y entonces, acá hay un tipo cagando acá, que Hitler. Como cuando se decía que Hitler estaba en el Paraguay, entonces lo puse a Hitler cagando ahí. Todo es posible mientras no sea ridículo. Todo es ridículo mientras no sea posible. Bueno, y acá dice, este es como un tipo del FMI. Si mañana fuese domingo, me casaría contigo. Pero mañana es sábado. Él cree en el título como una conclusión semántica y direccional del cuadro muy clara. Para él el título no es nada secundario. El título es muy importante para él. Y efectivamente a veces los que escriben los propios cuadros adentro, pero además porque, en primer lugar porque él cree que el cuadro se percibe como una totalidad y que el título es importantísimo, ¿no? Que es parte del lenguaje del cuadro. Y en segundo lugar porque él escribe muchísimo, como ya sabemos, ¿no? Escribe desde siempre. Está pintado en los dos lados. En cierto modo, también tiene que ver con América Latina, porque nos metieron tanta cosa de la religión católica en América Latina que algo tiene que ver. Partiendo de la idea de que yo soy artista, cuando me planteo la situación curatorial, me pienso más en una situación de mediadora, en el sentido de ser un vínculo entre el artista, el público, la institución y bueno, un relato que va a estar construyéndose, tanto desde el punto de vista visual como teórico. En el 2002, pictóricamente, a mí se me abre un nuevo periodo. A mí siempre me interesó, es decir, cuando volví a pintar, me interesaba la relación entre el dibujo y la pintura. Cuando digo dibujo no digo la mera representación, sino la línea vibracional, el color y demás. Pero después la pintura me fue tragando otra vez como protagonista. Pero a partir del 2002, que tuve un accidente, me caí en Francia, justo cuando el último día que estaba en una estadía, y quería cruzar el que va al Museo del Louvre, que había una exposición que se llamaba la pintura como crimen. Y me quedé con la pintura como crimen, porque me caí, había una línea divisoria que la vi como pintada, pero no, tenía relieve, para que no pasaran, es decir, divide autos con ómnibus. Me apuré, me caí como un tonto en lugar de esperar las luces. Y me caí y me rompí un nervio y un tendón. Luego el nervio se repuso, el tendón me iban a operar, pero era muy largo todo el periodo de cosas. Y como no me dolía, además, bueno, como no puedo levantar el brazo derecho mucho, apenas llego hasta acá, pero con impulso puedo llegar. Pero entonces empecé, es decir, total no hago el saludo nazi, entonces para qué. Entonces creo que en Alemania sí. En la época de Hitler, si a alguien le pasa eso, tendría que estar así, iban a creer que era un corte de manga, entonces iba a campo de concentración seguro. Entonces, bueno, la cuestión es que empecé a dibujar, a pintar horizontal. Y por eso tiene muchos elementos de dibujo y pintura, bueno, que es una de mis características de la obra de esta época mía. Es la memoria, o sea, lo vivido, la que me va presionando como conciencia de entorno y que me motiva
a querer formularlo de mi manera, y mi manera es la de pintar, o sea, la de construir una imagen. La pintura va dando una imago mundi de un tiempo y está construyendo el presente que luego será conocido por las generaciones posteriores. Todo ese presente va reviviendo lo vivido, o sea, lo que se llama memoria. Pero efectivamente yo creo que la escritura para él es una herramienta poderosísima. Y fuera de la pintura, o mejor dicho, en la misma experiencia pictórica, pero intelectual, es clave para él la escritura. De hecho es un hombre cultísimo y muy formado, y un tipo muy activo intelectualmente hoy. Es la comunicación telefónica. Y se refiere a que si te interrumpes. Y entonces, acá, de este lado, está, con la estructura esta, está esos diálogos como que todos se interrumpen. Hola, diga, 9 horas, 5 minutos. Mamá, ¿cómo estás? Está Jacinto. Y ella es una loca que se comió todo el dulce de leche. Está Jacinto. Hola, Juan, ¿sabes que falleció el viejo? No soy Juan, soy Pedro, pero si querés estoy libre esta noche. Hola, Juan, ¿sabés que murió mi padre? Cada chanchito tiene su San Martín. Hola, el doctor Martínez. No, soy Mirta. ¿Vos hablás por los servicios especiales? No, pero bueno. Esa comunicación absurda. Hay una organicidad vital en la obra de Noé que para mí es un modelo conceptual y filosófico muy capital, no solo si te dedicas a la pintura, ¿no? Yo creo que uno puede establecer analogías con otras instancias de la vida y aprender mucho de la experiencia de Yuyo, no solo para pintar. Y en la memoria uno toma conciencia de lo que se va construyendo en torno de sí. O sea, lo que la gente dice normalmente, identidad. Contribuir a la memoria, o sea, tomar conciencia de ella, es realizar un presente. Y como todo presente, el presente es un instante. Uno lo que en realidad hace es el futuro. De los artistas que he conocido, y son muchos, creo que pocos me han impactado tanto como Noé, como su obra. Por dos motivos. Porque es como un canto continuo a la libertad humana, lo que él hace, a la conciencia, lo que él hace, y a la belleza, lo que él hace, porque todo lo que hace de una manera u otra siempre produce belleza. Ya falta poco para que el tren llegue a la estación final. No le tengo miedo a la muerte. Es más, diría que siento curiosidad por ella. Por momentos desearía que sea ahora, pero por otros quiero terminar mi obra. Quiero sentir que mi obra está terminada. Creo que todavía, sin embargo, 10 años más puedo seguir trabajando. Yuyo no solo tuvo algo que decir, lo dijo y después él lo fue replanteando a lo largo de toda su vida hasta llegar a otras conclusiones. Y estoy hablando también del plano visual. También es comprensible que él trate de evitar por todos los medios ser considerado un histórico, ¿no? Porque quizás, porque él está pintando ahora, en tiempo presente. Yo creo que Yuyo es el ejemplo palpable de la pintura, siempre es en tiempo presente. Destacar el proceso creativo que él tiene, es decir,
a sus 82 años me parece absolutamente importante también para lo que, hasta te diría, para cómo se vive hoy contemporáneamente, en donde tenemos toda una sociedad dedicada a, es un monumento a la juventud, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como replantearte un poco qué es la juventud. ¿Es una edad, es un estado, qué es? En esta etapa final me estoy dando cuenta que ese tren no va en línea recta, sino que va en línea curva, cierra un círculo y llega a un punto terminal, la estación terminal, que es, curiosamente, la misma donde yo tomé el tren, pero ya con una conciencia sobre por qué tomé ese tren en esa estación.